Un día como hoy, 28 de diciembre del 2024, ya son 154 años de aquel 28 de diciembre de 1870 que falleció a sus 61 años una nieta sobrina del Libertador que la llamaban Mariquita y su nombre fue Doña María Lorenza de los Dolores Estrada Bolívar. Esto es Historias y genealogías de la familia maracaibera del Libertador Simón Bolívar. Episodio de hoy: Mariquita, la sobrina del Libertador, protegida del castillo de la fortaleza de San Carlos. A continuación, nació en la ciudad colonial portuaria de la provincia de Maracaibo el 7 de marzo de 1809, hija primogénita del primer matrimonio de su madre, doña Josefa Liberata Bolívar Chacín, a los 23 años, con el noble caudaloso caballero don Francisco Pedro Estrada de los Reyes, natural de Sevilla, reinos de España. De su padre queda huérfana el 9 de enero de 1809, 3 meses antes de nacer María Lorenza, el 7 de marzo de 1809, dejándole su padre algunos diversos importantes bienes que éste poseía en las ciudades de la provincia de Maracaibo, Sevilla y Andalucía de los reinos de España. Fue bautizada un día después de su nacimiento en la iglesia parroquial de Santa Bárbara de Maracaibo. Su acta de nacimiento eclesiástica, aún existente en los libros de la dicha parroquia, es un documento fascinante para los investigadores, ya que a su vez da fiel razón de sus ambos padres y enlaza a todos sus abuelos, el cual en los maternos de la misma señala a don Juan Agustín de Bolívar, hermano mayor paterno del Libertador Simón Bolívar, y se ha mandado a certificar una copia fiel de su original, que copiado a la letra del tenor narramos sus siguientes líneas a continuación. Arquidiócesis de Maracaibo, Parroquia de Santa Bárbara y Santuario de la Inmaculada Concepción, certificado de bautismo en la ciudad de Maracaibo a 8 de marzo de 1809, yo, el presbítero cura doctor Juan Antonio, bauticé solemnemente según el ritual romano a María Lorenza de los Dolores, que nació ayer, hija legítima de don Francisco Estrada, difunto, natural de Sevilla, y de doña Liberata Bolívar, sus abuelos paternos, don Marcos Estrada y doña María Lorenza de los Reyes, maternos, don Juan Agustín de Bolívar y doña Ana María Chacín, de esta ciudad, y su madrina Carlina Bolívar, a quien advertí las obligaciones y parentesco espiritual, y para que conste lo firmo, Juan Antonio Farías. Liberata Bolívar, hija menor de don Juan Agustín de Bolívar, después de tener a su hija María Lorenza Estrada en 1809 y quedando viuda a su vez de don Francisco Estrada, tiene una segunda hija natural, María Dolores Bolívar, en la fecha del 3 de enero de 1812, y fue su madrina Carlina Bolívar. Por el año de 1813, Liberata Bolívar contrae segundas nupcias en la Catedral Matriz con el patriota militar Isidro Díaz. De este segundo enlace son padres en la fecha del 6 de enero de 1814 del coronel Fernando Raimundo Díaz Bolívar, primer sobrino nieto del Libertador de origen maracucho, con cargos en el Ejército Libertador, y fue su madrina María Rafaela Arrias Troconis, esposa de Tomás Liberato Moreno Villasmil e hija de Isabel María del Carmen Troconis y de Diego Felipe de Arrias Velasco, soldado distinguido de la primera compañía del cuartel de la tropa veterana. Fernando Raimundo Díaz contrajo nupcias con María de los Dolores Villasmil Galafa, hija de María Josefa Galafa Infante, y José Manuel Villasmil Urdaneta, soldado de la tercera compañía de la tropa veterana. De este enlace matrimonial en 1836, cuando nombran a los padres del novio, Isidro Díaz y Liberata Bolívar, agrega al párroco que son vecinos de San Carlos. María Lorenza, junto a su madre, tía, hermana, hermano y demás de su rama familiar Bolívar, en las vísperas de la toma de Maracaibo en 1822 por las tropas del general español José Tomás Morales Alfonso, con protección de los patriotas, fueron enviadas a ser refugiadas un breve tiempo en el cuartel Libertador de Boca de Monte de Boconó del estado Trujillo, ya que en las fechas de 1822 a 24 de julio de 1823
Trujillo y los demás territorios eran independientes, menos la provincia de Maracaibo, quien luchaba por su libertad con los reductos del ejército español hasta que fueron derrotados por los patriotas en la batalla naval del lago de Maracaibo, dirigidos por el almirante José Prudencio Padilla. Posterior a la batalla naval y reforzado fortalecimiento patriota en la entrada de la Barra como principal punto de protección militar para entrar a Maracaibo, esta rama familiar, sobrinas del Libertador con sus hijos, fueron invitados a regresar para ser residentes en nuevos hogares asignados justo al lado de la misma fortaleza de San Carlos, para ser protegidas y apadrinadas por orden de su ilustre tío el Libertador, con la presencia allí de sus más cercanos colaboradores militares patriotas destacados en la dicha fortaleza. El Libertador, en su segunda visita a San Carlos en 1826, después de ser recibido con celebraciones de algarabía, disparos al aire de cañones y morteros, músicos y las principales autoridades, entre esos el prefecto Eusebio Mora. Allí encontró también con su sobrina Liberata Bolívar, de 42 años de edad, tan solo un año menor que su ilustre tío Bolívar, su mayor hija María Lorenza Mariquita Estrada Bolívar, que contaba con 17 años, hija natural María Dolores Bolívar, de 14, su hijo menor Fernando Raimundo Díaz Bolívar, que contaba con 12, y su marido Isidro Díaz, héroe en la batalla naval del lago, soldado del cuerpo de la infantería de marinos, junto a sus compañeros de arma a bordo del Flechera Gutiérrez, comandante Jerónimo Reginfo, segundo al mando Joaquín Araujo, sargento primero de la infantería de marinos José Ángel Bautista y cabo primero José Cumaná y Fernando Llorens, entre otros felicitados por el Libertador. Ya protegidas y vecinas del castillo, Mariquita tiene 4 hijas naturales, Estrada, y 2 hijos, varón y hembra, legítimos, Sibira Estrada. La primera hija natural la presenta a sus 19 años como Erpa María Potenciana Estrada, quien nació el 5 de septiembre de 1828 y fue su madrina María de la Merced Puche Duarte, parienta de los patriotas participantes de la insurrección de la Escuela de Cristo, Francisco y Jacobo Joseph del Carmen Puche Andrade. Esta hija de Erpa, posteriormente, en 1845, contrae nupcias en la Catedral Matriz con Francisco de Borja Osorio Antúnez. Los testigos en ese enlace fueron el doctor Antonio María Vale y María de la Ascensión Vale Mijares, hijos del patriota participante de la insurrección de la Escuela de Cristo, José Joaquín Pantaleón Vale Romero. Segunda hija natural, Virginia Estrada, quien falleció el 16 de noviembre de 1868. Tercera hija natural, María de la Concepción Genoveva Estrada, quien nació en Sinamaica el 4 de diciembre de 1830 y fue su madrina María Rafaela González Chávez, esposa del soldado cabo segundo Santiago Río Ferrer. Cuarta hija natural, María Delfina Estrada, quien nació el 25 de agosto de 1837 y fueron sus padrinos Miguel Machado y María Lucía Ramona Fernández Lechuga, hija del teniente coronel de la primera compañía de la tropa veterana Pedro Fernández Martínez y Josefa Lechuga, esposa de Manuel Trigo. Quinto hijo, Pablo Blas Sibira Estrada, quien nació el 19 de mayo de 1839 y fueron sus padrinos José Miguel Montero Herrera y su hermana María Josefa Montero Herrera, hijos del práctico tercero de la Barra Bartolomé Manuel Montero Morales y Rosa María Herrera Gómez, la madrina, esposa del militar Martín María Villasmil Ramírez, hijo de Inés Ramírez Almarza y Pedro Villasmil Yoli, parientes del capitán de navío Nicolás Yoli, amigo del Libertador, hermano Martín Villasmil de Jesús María Villasmil, quien sus padrinos eran el coronel Diego José de las Nieves, Hugo Grate y Loaiza, y María de las Mercedes Hugo y Grate, esposa, esta madrina del general inglés, héroe en Carabobo, John Malperson. Y la sexta y última hija menor, Petronila de Jesús Sibira Estrada, quien nació el 28 de junio de 1840 en la fortaleza de San Carlos de la Barra, fueron sus padrinos los mismos que su hermano Pablo Blas Sibira. Esta hija casó a los 16 años con un señor de oficio zapatero, 18 años mayor que ella, llamado Francisco Iriarte. Por eso, día como hoy, 28 de diciembre de 1870, muere Mariquita. Su defunción de por misa solvente en favor de doble mayor por el militar Franco Gamilla fue recertificada y con los errores
en todos los nombres señalados, incluyendo el de ella misma, al colocarle su apodo de Mariquita, el pariente que aporta al párroco los datos de la difunta, hija o nieto, al no recordar los nombres de sus padres, la asocia con la familia del Libertador, en la madre del mismo Simón Bolívar, que era María Concepción Palacio, como una María Concepción Bolívar, el de su padre como Pedro Estrada cuando era don Francisco Estrada, y el de su esposo Eusebio Sibira, asociándolo con Eusebio Mora, de los que recibieron al Libertador en su llegada a San Carlos cuando era Nicolás Sibira, pero correctos todos los apellidos de sus padres.